Este tema corresponde al número 15, referente a las infecciones virales persistentes. Las infecciones persistentes en los animales domésticos van a tener importancia sobre todo por provocar una persistencia de la enfermedad dentro de una población. Otra cuestión importante en cuanto a las enfermedades persistentes es el cuadro de reactivación, lo cual nos va a dar una reincidencia de la enfermedad. La forma crónica de las enfermedades y también podría generar en neoplasias en el animal. Las infecciones persistentes también implican una gran dificultad de erradicación a través de la terapia antiviral y una gran dificultad en el diagnóstico. Estas ocurren cuando una infección primaria, una primoinfección, no es contenida eficientemente por el sistema inmunológico y este agente no puede ser completamente eliminado del sistema. Esto tiene como consecuencia un equilibrio entre la célula hospedera y el virus. Este equilibrio a veces se rompe generando enfermedad. Las infecciones persistentes pueden durar desde semanas a años e incluso a lo largo de la vida del animal y pueden o no tener manifestaciones clínicas. Cuando estamos hablando de infecciones persistentes en virus líticos, esto requiere una restricción de la replicación debido a que la replicación de este tipo de virus va a provocar un daño celular severo que muchas veces termina en la muerte celular y por lo tanto esto nos va a llevar a un daño mayor. Por lo tanto, cuando estamos hablando de virus líticos, las infecciones persistentes tienen que tener periodos en los cuales no va a haber una replicación activa de estos virus. Durante las infecciones persistentes, vamos a tener que los genomas, viriones y proteínas se siguen sintetizando, pero va a entrar en un proceso, en algunos casos, en que el genoma puede ser lo único que se ha detectado. Y este genoma viral va a permanecer dentro de las células a pesar de que las proteínas virales ya no sean detectadas. Esto se va a llevar a cabo por diversos mecanismos y por diversos tipos de persistencia. Estos tipos en los que nosotros clasificamos a las persistencias van a ser infecciones latentes, crónicas o infecciones lentas. Las infecciones latentes van a ser aquellas en las cuales esta enfermedad no va a ser detectable a menos que haya un cuadro de reactivación. En las crónicas vamos a tener una infección que es continua, detectable, en el cual se están secretando billones de progenie constantemente. Y en las infecciones lentas van a ser aquellas en las que van a tener una fase de incubación muy larga antes de mostrar un cuadro clínico. En las infecciones agudas, que serían las más comunes y las mejores descritas, vamos a tener un comienzo de la infección que va a ser el periodo de incubación o preclínico, seguido de un cuadro que va a mostrar la signología que va acorde a la enfermedad. Luego de este cuadro clínico, el sistema inmune va a lograr controlar esta infección y entonces la carga viral se va a reducir y el cuadro clínico va a terminar. En este caso, el hospedero se recupera normalmente y el virus va a ser eliminado del organismo. A veces, estos pueden tener una evolución grave que pueden producir la muerte y puede presentarse con o sin signos en aquellos casos en los que la carga viral o el sistema inmune logran controlar esta enfermedad. Por el contrario, en las infecciones crónicas, que serían un ejemplo de infecciones persistentes, vamos a tener que el virus va a infectar y va a provocar una forma clínica que puede ser de inaparente o hasta muy severa, pero va a permanecer en una multiplicación continua. Estas infecciones crónicas pueden ocurrir sin integración o con integración al genoma celular, pero la excreción viral va a ser constante y demostrable. Vamos a tener diferentes tipos de desarrollos de las infecciones crónicas. Podemos tener aquellas en las cuales la infección y la producción de viriones va a ser detectable por mucho tiempo antes de que se muestre un cuadro clínico que muchas veces es provocado por la hipersensibilidad de tipo 3.
Otros tipos van a tener un inicio muy similar al de una infección aguda. Sin embargo, una vez que nosotros dejamos de observar un cuadro clínico, todavía vamos a tener producción de viriones de progenie. En otros casos, vamos a tener una recuperación aparente, vamos a continuar teniendo producción de virus de progenie y va a haber algunos casos en los que volvamos a ver un cuadro clínico. Esta replicación viral puede demorar años en producir manifestaciones clínicas para ciertos virus. En algunos casos van a ser virus que van a tener un cuadro muy aparentemente agudo, pero que en realidad está convirtiéndose en clínico debido a que el animal sigue produciendo y sigue manteniendo esta infección activa, como podría ser un ejemplo en algunos casos de calicivirus felino o herpesvirus felino. Otro ejemplo serían las infecciones por morbillivirus, comúnmente conocidos como distemper o moquillo canino. En este caso, el virus va a infectar a células del sistema nervioso central y perros que están aparentemente recuperados van a tener cuadros clínicos de signos nerviosos, puede ser hasta meses o años después de su aparente recuperación. En este caso, se van a caracterizar por destrucción de la mielina, que también está correlacionado con una alta cantidad de antígeno viral en este tejido. Otro ejemplo sería aquel que pasa en los animales persistentemente infectados por el virus de la diarrea viral bovina. En este caso, los becerros que han sido infectados por el biotipo no citopático en estado de gestación van a nacer persistentemente infectados y también tolerantes hacia el virus, lo que quiere decir que no van a levantar una respuesta inmune contra estas proteínas virales. En este caso, cuando estos animales que están persistentemente infectados se encuentran y son infectados por el biotipo citopático del virus, podemos tener lo que llamamos la enfermedad de las mucosas, que tiene como resultado una superinfección con el biotipo citopático que este animal se está encontrando en campo. Como consecuencia de esto tenemos una diseminación por el epitelio gastrointestinal, una ulceración y congestión de las placas de Peyer y la posterior muerte del animal. Y de nuevo, esta superinfección va a ocurrir en aquellos animales que ya son persistentemente infectados, primero en su etapa gestacional del biotipo no citopático y posteriormente por el biotipo citopático. Y una cosa más, estos individuos persistentemente infectados, al ser tolerantes, van a ser seronegativos y también van a actuar como un reservorio de esta enfermedad en el hato. ¿Cómo mantiene el virus su cronicidad? Los mecanismos que implican una cronicidad van a ser sobre todo el establecimiento de la infección en tejidos con baja vigilancia inmune, como sería el sistema nervioso central, infección en las células del sistema inmune, en las células efectoras de este sistema, y también por diversos métodos hacer una modulación de la respuesta inmune para evitar que el sistema inmune pueda controlar la infección, como sería controlar la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad o permitir la interferencia de las acciones del sistema inmune. Ahora, otro tipo de infecciones persistentes serían las infecciones lentas. Estas son infecciones que se van estableciendo en un tiempo muy largo. Esta infección al inicio puede ser asintomática y en las etapas iniciales el virus no va a ser detectable. Años después, conforme este virus va avanzando y va infectando más células y se va aumentando la carga viral que tiene el animal en sí, se va a manifestar un cuadro más severo y va a ser progresivo, en algunos casos llegando hasta la muerte del animal, pero teniendo todo este tiempo anterior de estar generando y secretando viriones de progenie. En estos virus, sus principales ejemplos van a estar dentro de la familia de los retrovirus y su nombre va a contener el prefijo lenti,
debido a la demora que se observa cuando este tipo de infecciones se establece. Van a estar dentro del género lentivirus y aquí tenemos todos estos ejemplos en los cuales vemos el virus de la inmunodeficiencia humana 1 y 2 y la felina. Otro ejemplo de lentivirus sería el que provoca la enfermedad de Maeri-Bisna, que es un virus que infecta a sus huéspedes de por vida. Y aunque la mayoría de estas infecciones son asintomáticas, la mayoría de estos animales que viven lo suficiente para lograr tener un cuadro clínico va a desarrollar síndromes progresivos tanto de problemas respiratorios como de neurológicos. El periodo de incubación promedio de esta enfermedad va a ser de al menos 2 años. Es decir, que las ovejas que se están infectando van a tardar al menos 2 años en presentar un cuadro clínico y que el periodo preclínico va a durar este tiempo. Otro ejemplo sería el virus de la artritis encefalitis caprina. Este se encuentra con mayor frecuencia en cabras, también infecta toda la vida del animal y puede llegar a ser clínica o asintomática. En adultos vamos a tener este cuadro que sería el de encefalitis y en cabritos va a ser más común el cuadro de encefalitis. Otro ejemplo de infecciones persistentes lentas van a ser aquellas que no son provocadas por un virus, sino por priones. En este ejemplo vamos a tener a las encefalopatías espongiformes contagiosas, que son trastornos neurodegenerativos que también van a tener un cuadro de incubación muy largo, como serían el Scrappy y la encefalopatía espongiforme bovina. En los periodos de incubación que contienen estas dos enfermedades van a partir de los 2 años hasta, en el caso de bovinos, 8 años. Y otro ejemplo de las infecciones persistentes van a ser las latentes. Estas van a ser aquellas infecciones que se establecen, pero el virus va a lograr mantenerse dentro de la célula, pero la presencia de este virus no va a ser demostrable a través de una replicación activa. No se están sintetizando los productos de los genes virales, no se está promoviendo la replicación viral y no estamos teniendo virus de progenio. En este caso, las células van a albergar el genoma del virus dentro de sí. En muchos casos va a estar integrado a su propio genoma y en otros casos va a estar en forma de episoma, pero este genoma va a permanecer intacto y puede llegar al punto de reactivar, es decir, volver a leer este genoma y generar los transcritos y por lo tanto después las proteínas y los viriones dentro de esta célula. Los mecanismos de este estado de latencia van a ser el permanecer como un genoma no replicativo en las células que no se están dividiendo constantemente, como serían, por ejemplo, las neuronas. Otro sería que vamos a tener un genoma que sí sea replicativo en células que se están dividiendo. Y el otro sería la integración a los cromosomas de la célula hospedero. Los ejemplos principales de virus que provocan este tipo de cuadros van a ser los virus herpes. En este caso, podemos tener el ejemplo del virus que provoca varicela, que va a provocar un cuadro general durante su primoinfección. Una vez aparentemente recuperada la persona, el virus va a mantener su genoma dentro de ganglios neuronales y ahí se va a quedar por la mayoría de la vida de la persona, a menos que haya un cuadro de reactivación. Esto puede ser provocado por radiación, edad o un sistema inmunológico deprimido. En este caso se vuelven a activar los factores de transcripción virales y se vuelve a comenzar la producción de viriones. En este caso, en un estado de recurrencia para este tipo de virus, nosotros vamos a tener solamente las lesiones localizadas en la zona que está enervada por este ganglio neuronal, no generalizada como ocurrió en la primoinfección. Estos herpesvirus entonces van a establecer una infección en neuronas y el genoma viral va a estar asociado a los nucleosomas de estas células. Vamos a tener también la expresión de RNAs regulatorios
y una regulación de la división celular y de la expresión de proteínas. También vamos a tener la detección de RNAs asociados a latencia. Estos van a ser RNAs que tienen un origen viral y que van a inhibir los factores de transcripción virales, como el ICPO, y también tienen acciones de bloqueo de apoptosis y una reducción de los RNAs mensajeros del hospedero. Los cuadros de reactivación van a comenzar una vez que la célula o el animal se vea sometido a cuadros muy severos de estrés, hormonas, esteroides, daño en los nervios o incluso solamente la exposición a rayos UV. En los casos de reactivación, entonces vamos a comenzar a tener la síntesis de este factor de transcripción viral, que es el CPO o 0, y este va a tener funciones opuestas a los RNAs de latencia. En este caso, este gen va a comenzar a activar los demás factores de transferencia para comenzar la replicación de estos virus herpes. Y en este caso, se va entonces a comenzar de nuevo la producción de viriones de progenio. En el caso de los retrovirus, ellos van a establecer su infección latente integrándose al genoma de la célula y se van a quedar en forma proviral durante un periodo de tiempo variable, que tiende a ser largo, hasta que se comienza la transcripción y la lectura de este provirus. Este provirus va a generar RNAs mensajeros de origen viral que a su vez van a generar las proteínas virales. Los mecanismos de latencia entonces van a ser una restricción de la expresión de los genes virales, como aquel observado en herpes por los RNAs de latencia, el cual va a limitar la presentación de los antígenos virales y va a aumentar la sobrevivencia de las células infectadas. Otro sería la integración de los genomas en forma de provirus, como lo hacen los retrovirus. Y otra forma sería la variación antigénica, la cual lo hacen los virus con tasas de mutación muy rápidas, que van a derivar en estos cambios tan rápidos, entre los cuales el sistema inmune no puede alcanzar. Y entonces, estas variaciones antigénicas van a ser una forma de evasión del sistema inmune, ya que no van a ser reconocidos estos epítopos nuevos. Otro mecanismo de latencia es establecer la infección en células que no son permisivas. Estos van a ser las células que sí son susceptibles y pueden comenzar a sostener esta infección, pero no pueden terminar el ciclo de replicación. Esta permisividad puede estar determinada por el estado de diferenciación celular, como ocurre en las células CD4 no activadas. En este caso, una población celular entonces va a servir como reservorio, manteniendo al provirus, pero solamente activándose la replicación una vez que estas células se van a ver diferenciadas o activadas dependiendo del tipo de línea celular. Otro mecanismo serían los virus que no matan a su célula al establecer una infección activa. Esto es lo que ocurre en las especies reservorias, en las cuales estos virus no van a provocar daño en el tejido, pero sí van a producir viriones de progenio. Y otra sería la evasión de la respuesta inmune, la diseminación de virus célula a célula sin salir al espacio extracelular o la infección en órganos inmunoprivilegiados. Otro mecanismo de persistencia sería el establecimiento de una inmunosupresión, atacando directamente a las células que forman parte del sistema inmune, como sería la célula CD4 para el virus de inmunodeficiencia adquirida o el sarampión, o una inducción de la tolerancia inmunológica, como ocurre con el virus de la diarrea viral bovina. Aquí tenemos un ejemplo de estos tipos de infecciones, en el cual tenemos en rojo la infección aguda, que tiene
un periodo preclínico en el cual va aumentando la tasa viral, un pico y posteriormente el sistema inmune actúa y comienza a eliminar por completo la carga viral. En las infecciones crónicas que son productivas, tenemos igual un inicio del establecimiento de la infección viral y luego una reducción muy, muy gradual que nunca llega a ser realmente a cero de la producción de viriones de progenio. En el caso de las infecciones latentes, también vamos a tener un pico y una reducción de la carga viral, pero esta carga viral en realidad solamente es resultado de un silenciamiento de la expresión de los genes virales. No es una eliminación completa del agente, porque el genoma viral y la información se ha quedado dentro de las células y puede tener eventualmente una reactivación en el cual otra vez vamos a tener una carga viral productiva.